Todos debemos participar de alguna manera en la configuración del modelo de paz que queremos. Me parece que si miramos hacia atrás, estos 30 años en los cuales se han desarrollado procesos de paz, ha habido varios modelos de paz. Unos se han centrado en algunas reivindicaciones o por lo menos propuestas de transformaciones o reformas sociales. Otros se han centrado exclusivamente en el problema de la desmovilización de los combatientes. Y me parece que el único modelo que ha tenido éxito hasta ahora ha sido el segundo. El primero ha fracasado rotundamente. Y me parece que la oportunidad que se ofrece en este proceso de paz que se está desarrollando en La Habana es una oportunidad en que podemos volver al modelo de reformas sociales, de discusión de reformas sociales, y me parece que los 6 puntos que se han establecido para estas conversaciones son puntos neurálgicos para el país. Sin embargo, hay muchos temores, hay muchas preocupaciones sobre el desarrollo y el futuro de este proceso de paz. Es un proceso de paz que se está desarrollando en medio de una intensificación de la guerra, en medio de un lenguaje y un discurso demasiado agresivo, y uno no entiende realmente cómo se prepare una situación de paz cuando supuestamente hay una convicción de que la búsqueda de la paz debe realizarse a través del diálogo y no como con una intensificación de la guerra. Sin embargo, de parte del Estado se ha ido intensificando la guerra y se ha ido volviendo más agresivo y más amenazante el discurso. Si miramos otros procesos que se han desarrollado en las últimas décadas en otros países del mundo, yo creo que tenemos que estar muy alertas también, porque se ha vendido al país la idea de que estos procesos han sido exitosos. Si miramos, por ejemplo, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, el caso de Sudáfrica, el caso de la antigua Yugoslavia, yo creo que tenemos que concluir que allí lo que se buscaba no se pudo conseguir. En Salvador y Guatemala nos lo confirman continuamente los datos de estos países. Hay más violencia hoy, hay más muertos hoy por razones sociales y políticas que los que había en los momentos más duros de la guerra. Si miramos el caso de Sudáfrica, que pretendía superar definitivamente el problema racial, allí se ha ido consolidando más bien una violencia racial, una actitud racial mucho más ideológica que va consolidando la segregación y la discriminación de otras maneras. Si miramos el caso de la antigua Yugoslavia, que quería superar el problema de la violencia étnica y la discriminación étnica, allí más bien se ha consolidado la discriminación étnica y se ha ido consolidando la separación de las etnias y la intolerancia étnica. Yo creo que en Colombia, en el caso de Colombia, se ha ido, hay dos expectativas absolutamente contradictorias
sobre el problema de la paz. Yo creo que el establecimiento colombiano y el Estado colombiano tienen grandes expectativas sobre la paz, pero no sobre una paz con justicia, no sobre una paz con justicia social. Y hace pocos días esto tuvo una expresión muy patética cuando un grupo de economistas de gran prestigio se reunieron a pensar si la paz en Colombia era realmente viable y financiable, y concluyeron en que sí se podía comprar la paz en Colombia. Esto fue la semana pasada, y le calcularon el precio a la paz en 60 billones de pesos, y empezaron a pensar cómo se podía financiar ese costo de la paz, y empezaron a proponer, por ejemplo, cómo se podía financiar incentivando la explotación minera de grandes megaproyectos. Yo creo que ahí se nota cómo la expectativa que tiene sobre la paz el establecimiento colombiano y la clase dominante colombiana es una expectativa de paz al servicio del mismo modelo de explotación y el mismo modelo de dominio de las multinacionales, que justamente son las que han incentivado el conflicto, son las que han ido destruyendo el medio ambiente y son las que han ido destruyendo las comunidades de base, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las comunidades afrodescendientes. En cambio, la expectativa de la paz que surge aquí en el Congreso es una expectativa de paz con justicia social. Y por eso yo quisiera simplemente dejar unas inquietudes para el segundo punto de negociación que va a comenzar en los próximos días. Ya se ha discutido el primer punto, donde está en el centro el problema de la tierra, y allí han surgido las diferencias fundamentales también alrededor de las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina han querido reivindicar una protección de la propiedad campesina, de la propiedad rural, en manos de los tradicionales propietarios de la tierra, pero la propuesta del establecimiento y la propuesta del Estado ha sido más bien entregar la tierra en manos del mercado, y hay una intención muy clara de sustituir o reemplazar la masacre por el mercado, pero con los mismos efectos de expropiar y dejar al campesino sin tierra. Ahora se nos presenta el problema de la participación política, y yo creo que la expectativa es centrar la discusión en si los líderes de la guerrilla van a poder participar en unas elecciones para el Congreso, para los cargos públicos en el inmediato futuro. Yo creo que ese es un enfoque supremamente peligroso, supremamente desviado. Me parece que la participación hay que discutirla no solamente para unos líderes de la insurgencia, sino para todo el pueblo colombiano. Y creo que la participación política ha sido un terreno vedado en la práctica para la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Y yo creo que hay 4 barreras que es necesario derribar para lograr algo de participación política. Está la barrera cultural, la barrera económica, la barrera política y la barrera militar. Yo creo que este Congreso debería proponer
una superación de estas 4 barreras, y la más fundamental que me parece es la barrera cultural. ¿Cómo es posible que el pueblo pueda participar políticamente si ni siquiera se puede comunicar el pueblo con el pueblo? Aquí está el gran problema de los medios de comunicación, de los medios de información, que han convertido el derecho a la información y el derecho a la verdad en una mercancía. ¿Quiénes manejan los medios masivos de comunicación? Los manejan grandes multinacionales. Y realmente el derecho a la verdad y el derecho a la información no existe en Colombia. Yo creo que si no hay una propuesta muy concreta sobre la democratización del derecho a la información, del derecho a la verdad, es imposible que se abra esa primera barrera, la más fundamental y la más profunda para la participación. Después del problema de los medios, ¿no? Después de la barrera de los medios está el problema de la barrera económica, que es lo que cierra, lo que impide completamente la participación del pueblo en la política. Y luego la barrera política, ya los magistrados que han intervenido en el problema de la parapolítica nos han demostrado hasta la saciedad que el aparato electoral del país está en manos de una élite narco-paramilitar, y que es muy difícil quitarle de sus manos ese control del aparato electoral. Y finalmente está el paramilitarismo como la barrera militar. Está en la memoria de la Unión Patriótica, no muy atrás en la historia, pero que nos muestra cómo la participación de un nuevo movimiento político puede ser completamente exterminada por la vía militar. Yo creo que si no hay unas propuestas muy concretas sobre el derribamiento de estas 4 barreras, será completamente imposible la participación política, no solamente de quienes se vayan a desmovilizar, sino la participación de todo el pueblo. Recordemos que en la agenda negociada entre el gobierno y la FARC no se habla solamente de participación política de los que se desmovilizan, sino que allí se habla de la participación política de todo el pueblo en las decisiones del país. Yo quisiera invitarlos simplemente a que de este congreso salgan unas propuestas muy concretas para derribar esas 4 barreras. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. A ver, un fuerte aplauso. Creo que nos da una reflexión muy interesante para continuar en esta construcción de la paz.